Bien, que Dios les bendiga grandemente. Quiero compartir la palabra de Dios con usted y quiero invitarle a que usted pueda compartir con otros. Espero que no me vea solamente como un hombre, sino que pueda verme como un servidor de Cristo. Sirvo a Cristo y no me sirvo a sí mismo. Trato de servir a la humanidad llevando la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que usted pueda compartir esta palabra con otros amigos y hermanos. En esta ocasión, mis estimados amigos, quiero leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 3. El versículo 1 voy a leer también. En aquel tiempo se allegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y a cualquiera que recibiere a un niño en mi nombre, a mí me recibe. Hasta ahí vamos a leer la palabra de Dios. Mis estimados hermanos y amigos, el tema que quiero compartir en esta ocasión se llama ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta fue una pregunta que le hicieron al Señor. Esta pregunta se la hicieron los discípulos. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Bueno, que cuando uno lee la Biblia dice que los discípulos, ellos discutían por esto. Dice que tenían contiendas ellos, porque pensaban, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Pues Jesucristo les enseñó quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, o quién es el más grande en el reino de los cielos. Y quiero decirles que el más grande en el reino de los cielos es el que se humilla. Ese es el más grande en el reino de los cielos. El capítulo 18, versículo 4 dice: así que cualquiera que se humillare, cualquiera que se humillare. La parte final del versículo dice: este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, como punto número 1, el más grande o el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla. Ese es el más grande. Pero yo pienso, mis estimados hermanos y amigos, ¿qué cuesta esto de humillarse? ¿Qué cuesta esto de humillarse? El camino hacia el cielo, el camino hacia Dios, el camino del cristianismo es un camino de humillación. El que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo exalta. Pero en este mundo pocos somos los que realmente nos queremos humillar. Siempre queremos ser los grandes, los más grandes. Pero qué bueno que Dios dejó esto establecido así. El que se humilla, el que se va ante la presencia de Él, humillado, rendido, ese es el más grande en el reino de los cielos. También, mis estimados amigos, como punto número 2, el más grande en el reino de los cielos es el que se queda de último. Así dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 35. 9:35. Dice así la palabra del Señor: Entonces sentándose llamó a los 12
a los 12 discípulos que más tarde fueron los apóstoles. Y les dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Así es que si alguien quiere ser el primero en el reino de Dios, o quiere ser el mayor en el reino de Dios, debe de ser el último. Nos contaba en cierta ocasión un pastor. Dice que fueron a un lugar, no sé si era un campamento o era unas conferencias, y ahí se quedaban los que iban, ahí se hospedaban, y como que no había suficientes colchonetas, porque como que se quedaban en colchonetas. Pues dice que todos corrieron y agarraron su colchoneta, y dice que él se quedó sin colchoneta, pero todos, cada quien con su colchoneta en mano. Fíjese que no es eso lo que enseña la palabra de Dios, no es eso. He visto la actitud de algunos pastores que es digno de imitarlos. Fíjese que cuando se trata de compartir, ellos siempre están pensando en otros primero, y ellos se quedan de último. Y esa es una buena actitud de discípulo y de servidor de Dios, y eso es digno de imitarlo. El Señor dijo aquí: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Oiga, el último, si vamos de viaje con la iglesia, que se sienten los demás primero, y nosotros nos quedamos de último. Pero a veces corremos y agarramos el asiento y no pensamos en el prójimo, en el hermano, que decimos que lo amamos. O si se trata de repartir comida, a veces pensamos en nosotros primero, en llenarnos nosotros primero, y nos olvidamos de los demás. Yo creo que esa es parte de la humildad y de la sencillez del Hijo de Dios. También dijo el Señor: y el servidor de todos. Ese sería el punto número 3. El más grande en el reino de los cielos es el que es servidor de todos. Sí, servidor de todos. Es el que sirve. Por ejemplo, mis amigos, yo soy pastor, pero para mí pastor quiere decir servidor. Yo sirvo. ¿Y qué sirvo yo? Yo sirvo la palabra de Dios desde el púlpito, pero no solamente desde el púlpito. Yo me voy casa por casa llevándoles la palabra de Dios. Yo soy servidor. Yo le decía en cierta ocasión a los hermanos: ustedes están sentaditos ahí. Eso es como cuando usted va a un restaurante, se sienta en la mesa y usted solo se sienta a esperar ahí la comida para comer, pero hay alguien en la cocina que se está quemando las manos, posiblemente, tal vez la cara. Quizás hay alguien ahí y ellos son servidores. En el caso de nosotros somos servidores. Mire que Cristo Jesús fue servidor. A Él nunca lo anduvieron en carrozas. Nunca lo anduvieron, pues nunca. Cristo Jesús se mostró como un siervo aquí en la tierra. Sirvió a los demás. Y ese es el espíritu que debe de haber en nosotros, el espíritu de un servidor. Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que sirve a los demás. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Como punto número 4, el mayor en el reino de los cielos es el que recibe a un niño es el que recibe a Cristo como un niño. Ese será el mayor. Volviendo aquí a Marcos capítulo 36, versículo 37, dice: y tomando un niño, púsolo en medio de ellos. Mire que el Señor tomó a un niño y lo puso como ejemplo.
Y les dijo, y tomándole en sus brazos, el Señor agarró a aquel niño en sus brazos y le dice a los discípulos: el que recibe en mi nombre uno de los tales niños, a mí me recibe. A mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no recibe a mí, más al que me envió. Entonces, el que recibe a Cristo como un niño, ese es el grande, el reino de los cielos. Hermanos y amigos, usted sabe que para recibir un niño se necesita humildad. Parece que cuando vemos a un adulto, como que le prestamos más atención. Cuando vemos a un adulto, como que vemos a la persona más grande y decimos, este sí es digno de prestarle atención. Pero cuando vemos a un niño, es un niño. Pues fíjese que para recibir un niño se necesita humildad. Se necesita sencillez. Y como dijo alguien, para recibir un niño se necesita tener un espíritu de niño. Y ese es el espíritu que tenía Cristo, de poner al niño como ejemplo. No dijo, este niño, ¿para qué lo voy a poner de ejemplo? Lo agarró en sus brazos. Tenía un espíritu de niño. Entonces quiere decir que Jesucristo mismo recibió a los niños. Entonces quiere decir que nosotros debemos de recibir a Cristo como un niño. ¿Y cómo es eso? Que a Cristo Jesús nosotros no debemos de tomarlo como algo que no vale nada. Debemos de valorarlo como el gran Dios, como el Todopoderoso, como el Creador de los cielos y de la tierra. Pero que siendo así, se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Ahora, ¿sabe qué? Ahora Él está a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre. Pero Él pasó por el camino de la humillación. Así es que el que recibe a Cristo, no hay orgullo. No hay orgullo. Un niño tiene un espíritu humilde. Y aquí voy a finalizar, mis estimados oyentes. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se hace menor, ese es el mayor, el que se hace menor. 9:48 de Lucas. 9:48 de Lucas. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 9:48. Y les dice: cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. Porque el que fuere el menor entre todos vosotros, este será el grande. Así es que hay que darle el primer lugar a otros. Sí, hay que ver a otros como más que nosotros y no vernos a nosotros como más que aquel. Así es que ese es el mayor. Yo espero, mi amigo, que preste atención a este mensaje. Tal vez no soy un gran predicador, pero soy siervo de Cristo y trato de vivir la verdad y trato de transmitir la verdad. Hay que hacerse como un niño. Hay que hacerse como un niño. Y eso dice la palabra de Dios en el versículo 3 de 18 de Mateo. Mateo 18:3. Y dijo: de cierto digo, que si no os volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.